Entre las risas cálidas de aquella cena familiar, con el sonido de los cubiertos chocando suavemente y el aroma del mole casero llenando el comedor, jamás imaginé que mi vida estaba a punto de partirse en dos. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, hasta que mi celular vibró dentro de mi bolso. Lo miré sin mucha prisa, esperando un mensaje trivial. Pero al ver el nombre de mi nieta Mariela y leer aquellas palabras desesperadas: «Abuelita, levántate y sal ahora, por favor. No preguntes», sentí como algo helado me apretaba el pecho. Cuando levanté la mirada, ella me observaba con un rostro que nunca antes le había visto, miedo puro, urgente, casi suplicante. Y fue ahí, en ese instante silencioso en medio del bullicio, que todo cambió. Recuerdo perfectamente cómo me quedé inmóvil, con el celular temblando entre mis dedos arrugados. Las luces cálidas del comedor parecían de repente demasiado brillantes, casi cegadoras. La voz de mi hijo Eduardo resonaba fuerte al fondo, contando alguna anécdota exagerada a sus invitados, golpeando la mesa con la palma abierta, como hacía siempre que quería impresionar. Era su casa, una residencia grande y moderna, en un fraccionamiento exclusivo del sur de la Ciudad de México. Yo nunca me acostumbré del todo. Todo ahí parecía demasiado frío, demasiado perfecto. Como él. Volteé otra vez hacia Mariela. Estaba sentada a 2 lugares de distancia entre las esposas de los socios de Eduardo. La niña de 16 años siempre había sido callada observadora. Pero esa noche había algo distinto. Tenía los labios apretados, la espalda tensa y los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Ella apenas movió los labios para decirme sin sonido: «Por favor». Mi corazón dio un salto extraño. No sabía qué estaba ocurriendo, pero conocía a mi nieta. Ella no se asustaba por tonterías. Era una niña fuerte, demasiado fuerte para su edad, tal vez por todo lo que había vivido en la separación de sus padres. Respiré hondo y me puse de pie, intentando que nadie lo notara. Mamá, preguntó Eduardo desde la cabecera, alzando una ceja. ¿Todo bien? Voy al baño, hijo, mentí con una sonrisa temblorosa. No tardo. Él hizo un gesto de aprobación sin darle importancia y siguió presumiendo sobre un supuesto contrato millonario que estaba por cerrar. Una historia que ya había escuchado varias veces y que cada vez sonaba menos creíble. Mientras caminaba hacia el pasillo, sentí pasos apresurados detrás de mí. Era Mariela. Ella tomó mi brazo con suavidad, pero con una fuerza que revelaba el pánico que llevaba dentro. Abuelita, susurró, apenas cruzamos el arco del comedor, no podemos quedarnos aquí. Mi niña, ¿qué está pasando?, pregunté con el corazón golpeándome las costillas. Mariela miró hacia el comedor para asegurarse de que nadie nos seguía. No aquí, dijo. Te lo explico afuera. No entendía nada, pero había algo en su mirada. Algo que me recordó a su madre Laura cuando escapó llorando de su matrimonio con Eduardo. Ese mismo dolor silencioso. Salimos por la puerta lateral que daba al pasillo exterior. El aire frío de la noche me envolvió de golpe. Caminamos rápido por el sendero iluminado que rodeaba la casa. Yo apenas podía seguirle el paso. Mariela, me estás asustando, logré decir cuando llegamos a la pequeña glorieta cerca de la caseta de vigilancia. Ella volteó hacia mí y por un instante vi en sus ojos un torbellino de miedo, desesperación y culpa. Abuelita, respiró hondo, necesitaba sacarte de allí antes de que fuera demasiado tarde. Me apoyé en la banca de piedra, sintiendo cómo las piernas empezaban a temblarme. Demasiado tarde para qué. Mariela se pasó la mano por el cabello, como si quisiera encontrar valor entre los mechones rizados que le caían sobre el rostro.
Papá tragó saliva. Papá no es quien tú crees. Mariela, no digas eso. Eduardo siempre ha sido... No, abuelita, me interrumpió con firmeza. Tú no lo conoces realmente. Algo dentro de mí se hizo trizas. Como si hubiera esperado escuchar esas palabras desde hace años. Pero nunca me atreví. ¿Qué escuchaste?, pregunté con voz entrecortada. Ella miró hacia la casa apenas visible entre los árboles. Anoche, cuando regresamos del supermercado, fui a dejar mi mochila en mi cuarto. Pasé cerca del estudio de papá y escuché que estaba hablando por teléfono. Estaba diciendo cosas horribles, abuelita, cosas sobre ti. Mi estómago se revolvió. ¿Qué cosas? Mariela respiró temblorosa. Dijo que después de la cena de hoy, todo estaría listo. Que tú firmarías los papeles, sin darte cuenta, y que si no, él tenía otro método para asegurarlo. Sentí un escalofrío feroz correrme por la espalda. ¿Papeles de qué? No lo sé, pero en su escritorio había documentos con tu nombre, cosas que no deberías firmar jamás. Me llevé una mano al pecho. Pensé en el comentario que Eduardo había hecho semanas atrás de que ya era hora de organizar mis asuntos legales. Yo lo había ignorado, pensando que era simple preocupación de hijo. Pero ahora, con Mariela temblando frente a mí, ya no sonaba tan inocente. Abuelita, susurró ella, acercándose más si nos quedamos ahí. Algo malo va a pasarte. La respiración me falló. ¿Crees que tu papá...? No pude terminar la frase. Solo la idea me hizo sentir náuseas. Mariela no respondió. Solo me tomó las manos con fuerza. Confía en mí, por favor. Miré sus ojos oscuros, llenos de un miedo demasiado adulto para un adolescente. Y en ese momento supe que ella no estaba inventando nada. Algo realmente terrible estaba ocurriendo bajo ese techo. Le apreté la mano. Está bien, mi niña, dime qué hacemos ahora. Ella soltó un suspiro de alivio, pero también de tristeza. Primero tenemos que alejarnos de aquí. Después te cuento todo. Nos alejamos caminando hacia la caseta de seguridad, mientras yo sentía que el mundo que conocía se desmoronaba paso a paso. Cada sombra, cada ruido de la noche me parecía una advertencia. Mi hijo, mi propio hijo. ¿Era posible que quisiera hacerme daño? El viento frío golpeó mi rostro como si quisiera mantenerme despierta en medio de la pesadilla. Y mientras avanzábamos con Mariela, guiándome con una determinación que no reconocía, entendí que mi vida, esa vida tranquila y sencilla que pensé que tenía, acababa de entrar en un territorio completamente desconocido. Nada volvería a ser igual. Mariela y yo avanzamos hacia la caseta de vigilancia, pero a medio camino ella tiró suavemente de mi mano para llevarme hacia un pequeño parque interno del fraccionamiento donde había una banca vieja, bajo una bugambilia frondosa. Allí la luz era tenue, casi íntima, y el ruido lejano de la cena ya no nos alcanzaba. La niña respiraba rápido, como si hubiera corrido una maratón. Yo sentí un vuelco en el pecho al verla así. Siempre pensé que era fuerte, que su silencio era quietud. Pero aquella noche descubrí que su silencio era más bien contención, como si llevara semanas guardando un secreto que la desgastaba por dentro. Me senté a su lado. Ahora sí, mi niña, dije con voz apenas audible. Dime la verdad, toda la verdad. Mariela bajó la mirada hacia sus manos que se retorcían nerviosas sobre sus piernas. La escuché tragar saliva antes de hablar. Abuelita, lo que te voy a decir te va a doler. Dímelo igual, susurré. Prefiero una verdad que duela que una mentira que me destruya después. Ella sostuvo mi mirada y en sus ojos oscuros vi un brillo de tristeza tan profunda
que sentí un temblor recorrerme los brazos. Anoche empezó, yo iba a bajar por agua. Eran casi las 2 de la mañana. Todo estaba oscuro y pensé que todos dormían. Pasé por el pasillo del estudio y escuché la voz de papá. Yo fruncí el ceño. A esa hora, Mariela asintió. Sí, la puerta estaba entornada y había una luz tenue dentro, como si solo tuviera la lámpara del escritorio prendida. Me acerqué porque pensé que se sentía mal o que trabajaba en algo importante, pero hizo una pausa larga, mordiendo su labio inferior. Pero cuando escuché lo que decía, me quedé helada. La miré sin respirar. ¿Qué escuchaste? Ella inhaló hondo temblando. Dijo que después de la cena todo estaría listo, que tú firmarías los papeles sin darte cuenta y que si no funcionaba, existía el otro método. Sentí un nudo apretarme el estómago. ¿Qué otro método?, pregunté con la garganta cerrada. Dijo. Su voz se quebró un instante. Dijo que él se encargaría personalmente. Un escalofrío me recorrió la espalda desde la nuca hasta los talones. Mariela, ¿estás segura de que eso fue lo que escuchaste? Ella me miró como si la hubiera insultado. Abuelita daría lo que fuera porque no fuera verdad, pero lo escuché clarito. Papá estaba hablando por teléfono y repitió varias veces que todo debía quedar como un accidente, que tú ya eras frágil por la edad y que nadie sospecharía. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho con fuerza. No puede ser. Eduardo jamás. Sí puede, me interrumpió ella con una firmeza que me sorprendió. Porque también lo vi, abuelita. ¿Ver qué? Se inclinó y sacó algo de la bolsa interna de su abrigo, un papel arrugado como si lo hubiera escondido con miedo. Anoche, cuando papá salió del estudio para ir al baño, yo entré. No debía, lo sé, pero tenía que confirmarlo. El mundo me empezó a dar vueltas. ¿Entraste al estudio? Sí, susurró, y encontré estas copias. Desplegó varios papeles bajo la luz mortecina. Incluso sin lentes pude distinguir mi nombre y mi firma. Una firma que yo no había puesto. Mis labios se movieron antes de que pudiera detenerme. Esto es una transferencia de la casa. Una transferencia total, abuelita, confirmó ella. Dejarías tu propiedad, tu terreno y hasta tus cuentas. Todo a nombre de papá. Las manos me sudaban. Las letras frente a mí parecían bailar. Pero yo nunca firmé esto. Jamás. Mariela bajó la voz al nivel de un susurro. Porque papá falsificó la firma. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de golpe. Ella continuó con rapidez, como si temiera echarse para atrás si hacía pausas demasiado largas. Y no solo eso. Había un frasco pequeño en el cajón del escritorio, un frasco sin etiqueta. Tomé una foto. Buscó su celular, deslizó el dedo y me enseñó una imagen. Era un frasquito ámbar del tipo que se usa para gotas o medicamentos fuertes. Lo encontré debajo de unos sobres, explicó. Y había también una hoja con horarios, la cena, la hora del brindis, la hora del café, todo cronometrado. Me llevé una mano al pecho. ¿Estás insinuando que papá quería darte algo? Terminó ella sin rodeos. ¿Algo para que firmaras o para provocarte un accidente? Las lágrimas me quemaron los ojos. Eduardo, mi hijo. Mariela me tomó las manos con fuerza. Abuelita, ya sé que lo quieres. Yo también lo quise. Es mi papá. Pero tienes que creerme. Él no es la misma persona desde hace mucho tiempo. Yo asentí apenas como si mi cabeza pesara toneladas. ¿Y por qué haría esto? Ella apretó los dientes. Está en problemas, abuelita. Problemas económicos graves.
Lo escuché hablando de deudas de prestamistas de que estaba hasta el cuello. Dijo que tú eras la solución. Me limpié las lágrimas con torpeza. Pero él siempre me dice que está bien, que su negocio va perfecto. Mariela negó con la cabeza. Es mentira. Todo es una fachada. Papá no quiere perder su casa, su estilo de vida. Y usarte a ti es la forma más rápida de salvarse. El silencio cayó entre nosotras tan pesado que parecía tener forma. Por eso te mandé el mensaje, continuó la niña. Cuando vi cómo te sirvió otra copa de vino y cómo no dejaba de mirarte, me dio miedo. No sabía si ya había puesto algo ahí. Algo repetí horrorizada. Mariela apretó mis dedos. Por favor, abuelita, no podemos volver, no esta noche. Miré a la casa a lo lejos, iluminada, elegante, llena de gente celebrando, sin imaginar el infierno que se escondía entre sus paredes. Mi hijo, mi propio hijo. ¿Realmente era capaz de hacerme daño? El viento nocturno me golpeó con un frío extraño, como si quisiera mantenerme despierta en medio de un sueño oscuro. Me temblaron los labios. Está bien, mi niña, te creo. Mariela rompió a llorar al instante, hundiendo el rostro en mi hombro. La abracé fuerte, con una mezcla de miedo, amor y una tristeza que no sabía cómo poner en palabras. Pero ahora dime, pregunté cuando pudo calmarse un poco. ¿Qué hacemos? Ella se apartó despacio, secándose las lágrimas. Sus ojos ya no tenían miedo, sino una determinación feroz. Tenemos que conseguir pruebas, dijo. Pruebas reales, antes de que papá se dé cuenta de que sabemos algo. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. Volver a esa casa. Volver al lugar donde, según mi propia nieta, mi hijo planeaba destruirme. Pero si no lo hacíamos, nadie nos creería. Y así, tomada de la mano de Mariela, sentí cómo la vida que conocía se desmoronaba y cómo una nueva realidad dura e impensable comenzaba a tomar forma frente a mí. Pruebas, repetí, como si la palabra me supiera a algo extraño en la boca. Nunca pensé que algún día estaría hablando de juntar pruebas en contra de mi propio hijo. Yo que siempre había creído que los problemas de familia se arreglaban con café y paciencia, ahora me veía de pronto en medio de algo que sonaba a serie de televisión, pero con mi vida real en juego. Mariela asintió con firmeza. Sí, abuelita. Fotos de los documentos del frasco, de todo lo que encontré anoche. Algo que podamos enseñar a alguien que nos crea. ¿Y quién nos va a creer? Pregunté con un suspiro cansado. Tu papá tiene la sonrisa perfecta, la casa perfecta, el traje perfecto. Y yo solo soy una vieja que a veces se confunde con los papeles. No digas eso, me reprendió suave pero decidida. Tú no estás confundida. Él se ha aprovechado de que siempre confías. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Guardamos silencio unos segundos, escuchando el murmullo lejano de los coches pasando por la avenida principal del fraccionamiento. La noche olía a pasto húmedo y a jacarandas lejanas, aunque ya no era su temporada. ¿Podemos ir con alguien?, propuse. Tal vez con tu madre. Mariela negó de inmediato. No, si mamá se entera, va a venir hecha una furia y papá va a decir que es otra de sus exageraciones. Terminarán peleando como siempre y tú quedarás en medio. Sabía que tenía razón. Laura siempre tuvo el carácter fuerte y Eduardo sabía exactamente cómo darle la vuelta a todo para quedar como víctima. De pronto un nombre me vino a la mente. Doña Renata. Mariela me miró confundida. ¿La vecina? Asentí. Ella me conoce desde antes de que Eduardo se casara siquiera. Me ha visto salir con mis mandados,
Me ha acompañado al doctor, ha escuchado más de una discusión detrás de la pared. Si alguien puede darse cuenta de que no estoy loca, es ella. Mariela dudó un instante, luego cedió. Vamos con ella primero. Desde su casa podemos pensar mejor. Caminamos despacio hacia la salida peatonal del fraccionamiento. El guardia de la caseta me saludó con una sonrisa automática. Buenas noches, doña Teresa. ¿Ya se van tan temprano? Sí, hijo, respondí con la voz más normal que pude. Me sentí un poco mareada. Solo voy a caminar tantito con mi nieta. Él asintió sin sospechar nada. Ni siquiera miró a Mariela, que mantenía la mirada clavada en el suelo. A la vuelta de la esquina estaba la casa de Renata, una construcción modesta de 2 pisos con macetas colgando del balcón y una imagen de la Virgen en la entrada. Toqué el timbre y esperé sintiendo el corazón en la garganta. Tardó unos segundos, pero al final abrió la puerta con su bata de flores y sus pantuflas de borrego. Teresa frunció el ceño. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Y con esa cara? No supe si reír o llorar. ¿Puedo explicarte? ¿Nos dejas pasar? Renata se hizo a un lado de inmediato. Claro que sí, mujer, pasa. Mariela, mi niña, ven. Entramos. El olor a café de olla y pan dulce me envolvió y por un momento quise fingir que todo lo que estaba pasando no era real, que solo había salido a chismear un rato con mi amiga como muchas otras noches. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Renata nos sirvió café sin preguntar. Ahora sí, dijo, mirándome fijamente. ¿Qué te hizo tu hijo? Sus palabras me atravesaron como una flecha. ¿Cómo sabes que fue él? Porque te conozco, respondió sin dudar. Y esa cara de susto no te la ponen las noticias ni el clima. Mariela y yo nos miramos. Decidí no guardarme nada. Le conté todo el mensaje, lo que mi nieta había escuchado, los papeles, el frasco en el escritorio. A medida que hablaba, sentía que las manos me sudaban más y más. Renata se quedó rígida con el café a medio camino hacia la boca. Ese desgraciado, murmuró al final dejando la taza sobre la mesa. Siempre lo vi muy perfecto para ser cierto. Necesitamos pruebas, doña, intervino Mariela. Si vamos a la policía solo con lo que escuché se van a reír. Renata la miró con orgullo y tristeza a la vez. Tienes razón, niña. Los hombres como tu papá siempre tienen cómo dar la vuelta a las cosas. Pensamos en regresar a la casa, dije casi en un susurro. Entrar al estudio y tomar fotos de todo antes de que él pueda destruirlo. Renata abrió los ojos con incredulidad. ¿Regresar? Ahorita... Es nuestra única oportunidad, explicó Mariela. Él está ocupado con los invitados. No va a subir al estudio, no por ahora. Mi amiga se cruzó de brazos pensativa. Es peligroso, pero también es más peligroso no hacer nada. Sentí un frío recorrerme la espalda. Tengo miedo, Renata, no te voy a mentir. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Claro que tienes miedo, pero también tienes algo más que miedo. Tienes a esta niña valiente a tu lado y si lo que dicen es cierto, tienes la verdad de tu parte. Se levantó, fue al cajón y sacó un pequeño llavero con gas pimienta. Llévenlo. No es mucho, pero si las llega a sorprender, tal vez les dé unos segundos para correr. Me lo puso en la palma de la mano como si me entregara un amuleto. Yo voy a estar al pendiente, añadió. Si escucho escándalo o veo entrar a la patrulla, salgo a gritar, hago ruido, lo que sea. Pero no voy a dejar que te haga daño, Teresa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, amiga. Nos levantamos. Mariela abrazó a Renata con fuerza, como si necesitara absorber un poco de su coraje. Al salir de la casa de mi amiga, el aire parecía más frío. El fraccionamiento estaba silencioso, apenas roto por alguna música lejana y el zumbido de los autos en la avenida. ¿Lista?, preguntó Mariela, mirando hacia la casa de Eduardo.
La verdad era que no estaba lista para nada de aquello, pero asentí. ¡Vamos! Caminamos pegadas a las paredes tratando de no llamar la atención. Entramos de nuevo por la puerta peatonal, donde el guardia ya estaba viendo su celular y apenas nos saludó con la mano. La música y las risas de la cena volvían a escucharse a medida que nos acercábamos a la casa. Las luces seguían encendidas y a través de las ventanas se alcanzaban a ver las siluetas de los invitados brindando, hablando, moviendo las manos como si el mundo entero fuera perfecto. Por la puerta de servicio susurró Mariela, la de la cocina. Sabía de lo que hablaba. Yo misma entraba por ahí cada vez que iba a ayudar con los tamales o con los chiles en nogada en fiestas importantes. Eduardo jamás ponía atención a esa puerta. Para él era la entrada del servicio. Dimos la vuelta por el pasillo lateral, donde el piso de losa estaba húmedo y resbaloso. Sentí un ligero tirón en la rodilla, pero me obligué a seguir. La puerta de la cocina estaba entornada. La empujamos con todo el sigilo posible y nos deslizamos dentro. El olor a comida recién servida inundaba el espacio a arroz carne, en salsa tortillas calientes, envueltas en servilletas de tela. Desde donde estábamos, podíamos escuchar perfectamente la voz de Eduardo en el comedor, riendo fuerte, haciendo chistes, brindando por la familia. «Subamos ahora», susurró Mariela, «mientras todos están ocupados». El corazón me golpeaba tan fuerte que me parecía imposible que no se escuchara desde el comedor. Sin embargo, nadie vino a detenernos cuando cruzamos el pasillo y comenzamos a subir las escaleras. Cada escalón crujía apenas, pero para mí sonaba como un trueno. Me aferré al barandal rogando que mis piernas no me traicionaran justo en ese momento. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra. Solo una pequeña lámpara de pared proyectaba un círculo de luz amarillenta frente al cuadro de una virgen. El estudio de Eduardo estaba al fondo, con la puerta apenas cerrada. Mariela avanzó primero con paso felino. Miró por la rendija, luego hizo un gesto con la mano. No hay nadie. Entramos. El olor a papel café viejo y colonia masculina me golpeó de inmediato. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado como siempre. La computadora portátil cerrada, los libros alineados, los portarretratos perfectamente acomodados. Rápido, dije sintiendo que el tiempo nos respiraba en la nuca. Mariela fue directo al escritorio. Abrió el cajón donde había encontrado el frasco la noche anterior. Lo sacó de nuevo. Ahí estaba el frasquito ámbar, sin etiqueta, discreto, casi inocente. Casi. «Aquí está», susurró, levantándolo a la altura de la lámpara. Sacó su celular y comenzó a tomar fotos desde varios ángulos, cuidando que se viera el cajón, los documentos a su alrededor, incluso el reloj del escritorio, marcando la hora. Yo, temblorosa, abrí la carpeta de papeles que había sobre la superficie. Otra vez vi mi nombre, mi supuesta firma, la palabra «sesión total» resaltada en negritas. «Dios mío», murmuré. «Tómale foto, abuelita», me insistió Mariela, tendiéndome su celular un momento. Yo sigo buscando. Mientras enfocaba, sentí que la vista se me nublaba por segundos. No era solo la edad, era la traición. Cada línea de aquel documento me gritaba que mi hijo no me veía como madre, sino como un trámite, un obstáculo, un recurso. Tomé varias fotos intentando no llorar para que las manos no me temblaran tanto. De pronto escuchamos algo. Un ruido sordo proveniente del piso de abajo. Luego pasos, pesados, firmes, subiendo las escaleras. Mariela y yo nos miramos congeladas. «Alguien viene», susurró ella, guardando el frasco de vuelta en el cajón
con movimientos torpes. Yo cerré la carpeta de golpe como si eso pudiera borrar lo que habíamos visto. Los pasos se acercaban, uno a uno. Y entonces escuchamos la voz de Eduardo en el pasillo. «Mamá, Mariela, ¿están ahí?» La voz de Eduardo sonó tan cerca que sentí que el corazón se me subía a la garganta. El pasillo estaba en silencio y nosotras seguíamos dentro del estudio Boy, el cajón recién cerrado y el celular de mi nieta aún en su mano. «Di algo», susurró Mariela. Me obligué a respirar hondo y abrí la puerta solo un poco. «Aquí estamos, hijo», dije. Me vine a sentar un rato. Abajo hay mucho ruido. Eduardo se inclinó para mirar dentro. «¿En mi estudio?», preguntó con una sonrisa tensa. Pensé que seguían en la cena. La abuela se mareó, intervino Mariela. Yo la traje. Su mirada se paseó por el escritorio, por el cajón, por el celular. Algo se endureció en sus facciones, aunque siguió sonriendo. «Últimamente te mareas mucho», mamá comentó. «Tal vez deberías ir al médico». «Ya tengo cita», mentí. «Solo quiero irme a mi casa a descansar». «Irte», repitió. «Mis socios querían saludarte. Además te preparé un café especial». La palabra café me atravesó. Recordé el frasco ámbar, la hoja con los horarios. Me aferré al marco de la puerta. «No quiero café». Eduardo respondí esta vez con voz firme. «El doctor me dijo que lo evite en la noche. Me voy a casa». Mariela apretó mi mano. Eduardo nos observó unos segundos en silencio. «Parece que ya no confían en mí», murmuró. «Qué feo se siente». Dio un paso hacia mí y bajó la voz. «Ten cuidado, mamá. Cuando la gente de tu edad empieza a desconfiar de todos los demás, pueden pensar que ya no está bien de la cabeza». Cada sílaba cayó sobre mí como piedra. No solo quería mi casa, quería mi reputación, mi credibilidad. «Estoy bien», alcancé a decir. «Solo estoy cansada. Eso es todo». Él sostuvo mi mirada un segundo más y luego se hizo a un lado. «Como quieras», cedió. «Los acompaño a la puerta. No quiero que digan que no cuido a mi madre». Bajamos los tres. Desde el comedor llegaban risas y el tintinear de las copas. Nadie imaginaba que mientras brindaban mi propio hijo y yo, jugábamos una especie de ajedrez silencioso. En la entrada, Eduardo abrió la puerta principal. El aire frío de la noche chocó contra mi cara. «Descansa, mamá», dijo en voz alta. «Estás muy sensible últimamente». Luego se inclinó hacia mi oído. «Ya les conté a algunos que andas olvidando cosas», susurró. «Si empiezas con historias raras, todos sabrán de dónde vienen». Quise responder algo, pero el miedo me dejó muda. «Buenas noches, hijo», alcancé a murmurar. Salimos. Caminamos hasta la caseta sin hablar. El guardia nos saludó sorprendido y llamó un taxi. Mientras esperábamos, Mariela sacó el celular y revisó la galería. «Aquí están», dijo. «El frasco, los papeles, tu nombre, tu firma. No puede borrar esto». Yo miré hacia la casa desde la distancia. Las luces, las risas, las ventanas abiertas. Todo parecía tan normal, tan familiar y al mismo tiempo tan ajeno. «Ya empezó a decir que estoy confundida», murmuré. «Va a usar mi edad para hacerme quedar como loca». «Por eso teníamos que adelantarnos», respondió ella. «No estamos solas, abuelita. Está doña Renata y vamos a buscar ayuda». El taxi llegó. El camino hasta la calle de Renata fue corto, pero yo sentí cada bache, como si el coche estuviera pasando por encima de mi pecho. Imaginaba a Eduardo llamando al guardia, preguntando a dónde nos habíamos ido inventando alguna historia. Cuando por fin bajamos frente a la casa de mi amiga, mis piernas temblaban. Mariela tocó el timbre por mí. Renata abrió casi de inmediato. «Santo Dios, Teresa»,
dijo al vernos. Entra, mujer. Pareces haber visto al diablo. De algún modo, eso era exactamente lo que sentía. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Mariela puso el celular en medio como si fuera una prueba en un juzgado improvisado. Nos vio en el estudio, explicó. Pero alcanzamos a tomar las fotos y ya empezó a decir que la abuela se confunde. Renata tomó el teléfono, fue pasando las imágenes una por una. Su rostro se endurecía con cada foto. Papeles a su nombre, firmas raras, un frasco sin etiqueta, resumió. Esto huele muy, muy mal. Me miró fijo. Escúchame bien, Teresa. Hombres como tu hijo no se quedan quietos cuando sienten que los descubren. Si él ya está hablando de que estás confundida, el siguiente paso será ir más lejos. Más lejos, como pregunté, aunque en el fondo ya tenía miedo de saber la respuesta. Renata apoyó los codos en la mesa. Si fuera él, dijo, iría con la policía primero. Les contaría que estás mal, que inventas cosas, que eres un peligro para ti misma, tal vez incluso para la niña. Y lo haría antes de que tú puedas abrir la boca. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Crees que sería capaz? Después de ver esto, señaló el celular, creo que es capaz de cualquier cosa. Mariela me apretó la mano. Entonces tenemos que movernos nosotras primero, dijo. Buscar a alguien que nos crea antes de que él cuente su versión. Renata asintió despacio. Conozco a un licenciado que ha ayudado a varias vecinas con maridos abusivos y pleitos de herencias, añadió. No es santo, pero es derecho. Mañana mismo lo busco. Hoy ustedes se quedan aquí. No pienso dejar que duerman solas. Noté cómo se me aflojaba el cuerpo al oír esas palabras, como si alguien me hubiera quitado un peso de encima, aunque la amenaza siguiera ahí flotando. Gracias, susurré. No sé qué haría sin ustedes. Renata se levantó para asegurar la puerta con doble vuelta de llave. Luego se quedó mirando un segundo hacia afuera como si esperara ver a alguien del otro lado. De todos modos, dijo al volver a la mesa, tenemos que estar preparadas. Si él se adelanta la próxima vez que toque en esta puerta, puede que no sea un vecino. Entonces, ¿quién? Pregunté, aunque ya lo presentía. La ley respondió, y vendrá creyendo que la loca eres tú. Sus palabras me helaron. Por primera vez imaginé claramente la escena, un golpe fuerte en la puerta, dos uniformes, una patrulla afuera, y la historia de Eduardo, ya contada, antes de que yo tuviera oportunidad de defenderme. Me quedé mirando la madera de la puerta de la cocina, escuchando solo mi propia respiración agitada y el eco lejano del barrio. No sabíamos cuándo pasaría, solo sabíamos que después de esa noche era cuestión de tiempo. Dormimos poco esa noche, o mejor dicho, dormimos a ratos, vigilando cada sonido como si el peligro pudiera colarse por debajo de la puerta. Renata insistió en que usáramos su habitación de huéspedes, pero yo preferí quedarme en el sillón junto a Mariela, en la sala donde podía ver la ventana y la entrada. Me temblaban las manos y no lograba calmar el pensamiento más repetitivo, mi propio hijo está intentando destruirme. Nunca imaginé pronunciar esa frase, ni siquiera en mi mente. Era demasiado cruel, demasiado antinatural, pero ahí estaba clavándose como espina en mi conciencia. Mariela dormía recostada en mi pierna, con la respiración suave y entrecortada, como si también vigilara, incluso desde sus sueños. Me dio ternura y dolor al mismo tiempo. Una niña de 15 años no debería cargar ese miedo. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, Renata apareció con café y un semblante serio. Teresa dijo, «Dormiste poco, ¿verdad?» «No puedo admitir. Estoy aterrada». Ella se sentó frente a mí.
Hablé con el licenciado que te mencioné. Se llama Manuel Arce. A veces parece brusco, pero es de confiar. Me dijo que vengan cuanto antes. Asentí. ¿Y si Eduardo viene antes de que podamos salir? Si toca la puerta, respondió Renata con firmeza. No abras, pase lo que pase. Su advertencia me atravesó. De verdad habíamos llegado a un punto en que mi hijo representaba un peligro físico y legal. Mariela se despertó en ese momento como si su cuerpo supiera que debía estar alerta. ¿Vamos a ver al abogado?, preguntó incorporándose. Sí, mi niña, le respondí acariciando su cabello. Hoy mismo. Tenemos que adelantarnos. Pero no tuvimos tiempo ni siquiera de terminar el café. A las 8:12 a.m., alguien tocó la puerta. 3 golpes firmes, secos, oficiales. Renata se quedó congelada. Yo también. Mariela buscó mi mano instintivamente. No abras, susurré. Renata miró por la mirilla con cautela. Tardó apenas 2 segundos, pero a mí me parecieron eternos. Cuando se volteó hacia nosotras, su rostro lo dijo todo. Son policías. Mi corazón se desplomó. ¿Cuántos? 2. Renata tragó saliva. Y hay una patrulla afuera. Las piernas se me doblaron. Llegó primero, susurré con un nudo en la garganta. Eduardo llegó primero. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Policía municipal. Necesitamos hablar con la señora Teresa Gómez. No abras, dije otra vez sin pensar. Teresa, advirtió Renata, si no abrimos, van a pensar que estás huyendo. Puede ser peor. Mariela me apretó la mano. Abuelita, tenemos las fotos. Y tenemos a la tía Renata, no estamos solas. Respiré hondo, tratando de que el aire no me temblara en los pulmones. Está bien, dije al final. Abre, pero yo hablo. Renata abrió la puerta, apenas un poco, solo lo necesario. Los oficiales estaban ahí, correctos, serios, uno de ellos, con una carpeta en la mano. Buenos días, la señora Teresa Gómez. Soy yo, respondí saliendo al frente. El policía mayor me observó como si evaluara cada movimiento. Su hijo, el señor Eduardo Reséndiz, reportó que salió de casa en un estado de confusión. Dijo que podría estar desorientada y que la menor a su cargo podría estar en riesgo. Mariela dio un paso adelante. Eso es mentira. Mi papá está inventando todo. Nosotras... Joven, por favor, interrumpió el oficial. Necesitamos escuchar primero a la señora. El otro policía habló entonces mirando la carpeta. El reporte indica posible pérdida de facultades mentales, episodios paranoides y abandono del hogar. Renata explotó. Eso es un abuso, una mentira descarada. Esta mujer está perfectamente bien y mi sobrina está sana sin un rasguño. El primer oficial levantó una mano para pedir calma. No estamos aquí para detener a nadie. Solo necesitamos hacer una verificación de bienestar. Si todo está bien, lo dejamos asentado y nos retiramos. Me temblaban tanto las manos que tuve que cruzarlas detrás de la espalda para ocultarlo. Estoy bien, agente, dije con voz firme. No estoy confundida ni tengo ningún problema mental. El que está mintiendo es mi hijo. El policía alzó una ceja. ¿Puede explicarnos por qué él haría algo así? Intercambié una mirada rápida con Mariela. Ella asintió como dándome permiso. ¿Por qué? Tragué saliva porque está intentando quedarse con mis bienes y está en deudas hasta el cuello. Renata intervino rápido y porque estas 2 mujeres descubrieron documentos que él no quiere que nadie vea. Los oficiales bajaron la mirada justo cuando Mariela puso su celular frente a ellos. Aquí están las fotos, dijo. Él falsificó firmas, preparó documentos y tenía un frasquito en su escritorio. Los oficiales revisaron las imágenes. Sus expresiones cambiaron poco a poco. Primero incredulidad, luego duda, luego alerta.
¿De dónde sacaron esto?, preguntó uno. Del estudio de mi hijo, respondí. Anoche. ¿Entró usted sin permiso?, preguntó el policía mayor. Es mi casa, respondí con dignidad, y el escritorio está en la sala común. Guardaron silencio. El ambiente se volvió más denso. El oficial mayor cerró la carpeta. Vamos a necesitar que 3 vengan con nosotros a la comandancia para aclarar esto. Mariela se tensó inmediatamente. ¿Nos van a llevar arrestadas? No, pequeña, respondió el agente con voz más suave. Solo para levantar declaraciones. No están detenidas. Renata tomó las llaves. Yo las llevo. Mientras caminábamos hacia la patrulla, el oficial que había guardado la carpeta se inclinó apenas para hablar conmigo en voz baja. Señora, dijo, sabe que si lo que dice es cierto, su hijo puede estar en algo muy serio. Me ardieron los ojos. Lo sé, agente, créame que lo sé. Mariela agarró mi mano antes de que subiera al auto de Renata. Abuelita, no tengas miedo. Él no va a ganarnos. Ojalá yo tuviera su certeza. Pero al ver la patrulla detrás de nosotras, las sirenas apagadas, lista para escoltarnos, entendí que estábamos entrando a un terreno del que ya no habría vuelta atrás. El camino hacia la comandancia se sintió eterno, aunque solo estuviera a 10 minutos. Renata manejaba seria, con las manos tensas sobre el volante. Yo iba en el asiento de atrás con Mariela, que no soltaba mi brazo ni un segundo. Afuera la mañana parecía normal, puestos de tamales gente esperando el camión niños de uniforme. Nadie se imaginaría que dentro de un sedán viejo, una abuela y su nieta estaban yendo a enfrentar al hombre que debía protegerlas, mi propio hijo. Cuando llegamos los oficiales, nos guiaron hacia una sala pequeña, con una mesa metálica y 3 sillas de plástico. La licenciada en turno llegará en breve, informó uno. Por favor, esperen aquí. Renata entró con nosotras, ignorando la mirada molesta de la gente. Soy su acompañante legal temporal, dijo con aplomo. No las dejo solas. El policía frunció el ceño, pero no discutió. Me senté con cuidado, como si mis piernas fueran de papel. Mariela se mantuvo de pie, caminando de un lado a otro con nerviosismo. Abuelita susurró, ¿y si papá ya vino? ¿Y si está aquí? Mi corazón dio un vuelco. No creo, empecé a decir, pero la puerta se abrió. Y ahí estaba, Eduardo, de impecable camisa blanca, recién peinado, con su expresión de yo no fui, pero con los ojos encendidos, no de preocupación, sino de furia contenida. Mamá, exclamó, avanzando como si fuera la víctima de una tragedia. ¿Por qué estás haciendo esto? Me estás destruyendo la vida. Yo abrí la boca, pero Renata se adelantó. Ni un paso más, le advirtió. Eduardo la ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí. Mamá, ¿por qué trajiste a la niña a todo esto? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le metiste en la cabeza? Mariela, temblando, dio un paso al frente. No me metieron nada. Yo escuché todo. La mandíbula de Eduardo se tensó y entendí que si no estuviéramos en una comandancia, la habría callado de un manotazo. Mariela dijo con un tono venenoso, estás confundida, eres una niña, dream cosas. No soñé nada, respondió ella con valentía. Te escuché decir que la abuela iba a firmar sí o sí, y lo del otro método. Eduardo respiró hondo, como quien intenta mantener una máscara. Luego sonrió. Una sonrisa falsa, fría, que me heló la sangre. La niña está atravesando cambios, dijo mirando al policía que custodiaba la puerta. Y mi mamá también. Es normal a su edad, confunden cosas, mezclan ideas. Yo solo quiero ayudarlas. Renata se rió con sarcasmo. Ayudarlas. Con documentos falsificados, firmas robadas
y un frasquito sin etiqueta en tu cajón. Eduardo se giró como un rayo. ¿Qué dijiste? Que ya vimos todo, repitió Renata, y las fotos están guardadas. Los ojos de Eduardo se oscurecieron como si un animal salvaje se despertara dentro de él. Mamá dijo ahora, con voz más baja, más peligrosa: tienes que dejar esto. ¿No ves que estás mal? ¿Quieres que te declaren incapaz? ¿Quieres que te quiten tus cosas? Mis cosas, lo interrumpí, sintiendo cómo la rabia me encendía el pecho. Son mías, las he trabajado toda la vida. Él apretó la mandíbula. Y yo he estado cuidándote, pagando cuentas, manteniendo la casa. ¿Y por eso crees que puedes quedarte con todo? ¿A costa de mí? ¿De tu hija? Eduardo golpeó la mesa con la palma abierta. Mi hija no entiende nada. Mariela retrocedió un paso asustada. Eduardo, dije con voz temblorosa, no eres el hijo que crié. No sé en qué te convertiste. Él dio una risa amarga. Me convertí en un hombre ahogado por deudas, mamá. Deudas que tú jamás entenderías. Empresas que se caen, socios que traicionan. Y tú cómodamente viviendo en tu casa como reina. Sentí un escalofrío. ¿Por eso querías mis propiedades? Porque las necesito, gritó perdiendo la compostura. Esa casa vale millones y tú ya viviste bastante, mamá. Esa frase fue un golpe directo al corazón. Mariela sollozó. Renata lo miró con asco. Y yo sentí que mi alma se desgarraba. Eso piensas, susurré, que ya viví bastante. Eduardo no respondió, solo agachó la mirada, y ese silencio lo dijo todo. La puerta se abrió y entró la licenciada de la comandancia, una mujer robusta, de expresión dura. Reséndiz afuera ordenó: ahora. Eduardo quiso protestar, pero los policías ya lo estaban escoltando. Mamá alcanzó a decir antes de que lo sacaran: te juro que lo hago por ti. Se cerró la puerta, se hizo silencio. La licenciada tomó asiento. Abrió una carpeta. Bien, vamos a empezar, dijo. Tengo el reporte de su hijo y tengo las fotos que ustedes nos enviaron hace unos minutos desde el celular. Necesito que me relaten todo desde el inicio. Miré a Mariela. Ella asintió. Así que lo conté todo. La cena, el mensaje, el estudio, los documentos falsos, el frasco ámbar, la amenaza velada, el otro método. Mariela añadió lo que escuchó por la madrugada. Renata reforzó detalles. Y la licenciada tomaba notas, sin detenernos, sin interrumpir, sin juzgar. Al terminar, dejó la pluma. Nos miró fijo. Les voy a decir algo muy claro, dijo. Lo que describen es un caso real de intento de despojo y posible intención dolosa. No es exageración. No es paranoia. No es confusión por la edad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mariela me abrazó. Pero también añadió, la licenciada es un caso peligroso. Si él ya falsificó firmas y preparó documentos, entonces no planea detenerse. Renata golpeó la mesa con la punta de los dedos. ¿Qué hacemos entonces? La licenciada suspiró. Hoy mismo vamos a solicitar una orden de cateo. Vamos a revisar su casa, buscar el frasco, documentos, todo. Si encontramos algo sólido, se procederá con una detención formal. Mi respiración se aceleró. ¿Lo detendrán? ¿De verdad? Si lo que dicen es cierto, respondió ella con seriedad, su hijo no solo es capaz de despojo, sino de algo mucho peor. Mariela apretó mi mano. Yo la abracé fuerte. Y supe en ese instante que ya no había vuelta atrás. Ya no era solo una sospecha, ya no era solo miedo. Era una lucha por sobrevivir. La licenciada Aranda nos pidió permanecer en la comandancia mientras el equipo de peritos ejecutaba la orden de cateo.
No quiero que regresen al fraccionamiento, todavía advirtió. Si su hijo está alterado, podría intentar confrontarlas. Renata nos trajo pan dulce y chocolate caliente de la cafetería de enfrente. Mariela se aferró a la taza con ambas manos temblorosa, aunque el chocolate todavía humeaba. Yo tampoco podía beber. Tenía un nudo en la garganta que no se deshacía con nada. Cada minuto parecía una eternidad. Cada paso en el pasillo me hacía saltar el corazón. Cada sonido de radio de los policías me parecía ominoso. Hasta que casi 2 horas después entró un oficial. Licenciada, anunció. Tenemos resultados preliminares. El corazón se me detuvo. Aranda se puso de pie. ¿Qué encontraron? El policía revisó su libreta. Documentos con firmas inconsistentes, varias copias, una lista de horarios. Pero lo más importante, el frasco. Estaba en un cajón inferior, envuelto en una bolsa de plástico dentro de una caja de herramientas. Mariela soltó un jadeo. Yo sentí que las piernas me fallaban y me sostuve de la mesa. ¿Y qué contenía?, preguntó la abogada. El oficial bajó la voz. El laboratorio preliminar indica que no es medicina, es una sustancia tóxica, altamente peligrosa. Por un momento no escuché nada más. Todo se volvió un zumbido seco lejano. Mi hijo, mi propio hijo, había tenido en su casa un veneno escondido. No era solo una sospecha, no era solo un malentendido, era real. Aranda respiró hondo. Ingresaron a la recámara. ¿Hubo resistencia? El policía negó con la cabeza. Él no estaba. Salió temprano. Pero encontramos algo más que debe ver. Nos extendió una hoja plastificada. Era una impresión a color. Mi foto. Una copia de mi INE. Con una anotación escrita a mano al margen: incapacidad legal. Urgente. No sé si fue tristeza o rabia lo que me hizo arder por dentro, tal vez ambas. Eduardo quería declararme incompetente, quitarme todo sin que pudiera defenderme. La licenciada cerró la libreta del oficial. Procedan. Queda oficialmente detenido por intento de despojo, falsificación y posesión de sustancia tóxica con intención dolosa. Renata soltó un suspiro entrecortado. Mariela me abrazó con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi espalda. Pero la pesadilla no había terminado ahí. 3 minutos después entró corriendo otro oficial. «¿Lo tenemos?», anunció. «Fue detenido a 2 cuadras de aquí». Venía hacia la comandancia. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Mariela buscó mi mano. «Abuelita, ya pasó, ya estamos a salvo». Yo quería creerle. Quería abrazarla, llorar, dejar que todo se derrumbara. Pero todavía no podía, todavía faltaba enfrentarlo. Media hora después nos llamaron a la sala de declaraciones. Eduardo estaba ahí, esposado, con la mirada perdida. Cuando me vio entrar, me lanzó una sonrisa torcida. «Mamá», murmuró. «¿Feliz?». No pude responderle. No encontraba palabras que alcanzaran a describir lo que sentía. Era como ver a un desconocido con el rostro de mi hijo. La licenciada habló por mí. «El señor Reséndiz está siendo notificado de los cargos. Usted solo debe confirmar que desea proceder». Eduardo levantó la vista y su falsa ternura se evaporó por completo. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿A tu propio hijo?». Su voz estaba llena de odio, pero también de algo más oscuro: orgullo herido, vergüenza disfrazada de soberbia. Y aún así intentó manipularme, incluso esposado, incluso cercado. «Si tú me hubieras dado lo que me correspondía», escupió, «nada de esto habría pasado». Respiré hondo. «Lo que te correspondía era respeto», dije.
Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Y cariño, ¿no lo que hiciste? Eduardo rió sin humor. El cariño no paga deudas, mamá. Ni las deudas justifican destruir la vida de tu propia madre. Él apartó la mirada. La licenciada me entregó un documento. Si firmas aquí, confirmas que quieres presentar cargos formales. Mi mano tembló un segundo, no por duda, por dolor, por duelo. Eduardo alzó la voz. No sabes lo que estás haciendo. Van a meterme años, mamá. Fue tu elección, susurré, no la mía. Tomé la pluma y firmé. Mariela se lanzó a mis brazos llorando. Renata me sostuvo del hombro. El oficial se llevó a Eduardo. Ya no gritó, ya no insultó, solo murmuró una frase que jamás olvidaré. Eres igual que mi padre. Eres igualita. Esa fue la última vez que escuché su voz. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, peritajes, abogados y declaraciones. Descubrimos que Eduardo tenía deudas enormes con prestamistas y había falsificado documentos desde hacía meses. Había vendido objetos míos sin permiso. Había mentido a medio mundo. La prensa nunca se enteró, gracias a Dios, pero el escándalo sacudió a toda la familia. Unos me creyeron, otros no. Otros preferían no opinar. Pero Mariela y yo nos tuvimos la una a la otra, y eso nos salvó. El juez dictaminó prisión preventiva y luego, al finalizar el proceso, una condena larga por falsificación, tentativa de despojo y tentativa de daño físico. No fue un triunfo, fue un cierre, un final triste para algo que nunca debió haber ocurrido. Hoy, un año después, escribo esta historia desde la cocina de mi nueva casa, mientras Mariela prepara café, uno que yo puedo beber sin miedo. La niña ya no tiembla al dormir. Yo ya no salto cada vez que tocan la puerta. Hemos acudido a terapia, hablamos mucho, lloramos lo necesario, y aunque la herida sigue ahí, ya no sangra. Ahora es una cicatriz, una advertencia y una prueba de que incluso en el peor momento, la verdad puede triunfar. Si mi nieta no me hubiera enviado ese mensaje, si no me hubiera levantado de la mesa esa noche, tal vez no estaría aquí para contarlo. Por eso, si tú que escuchas esto tienes una duda, una sospecha, una voz interna que te dice que algo no está bien, hazle caso, no la ignores, no la calles. Las apariencias engañan y a veces la traición llega desde quien menos imaginamos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te conmovió o te dejó pensando, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si quieres seguir explorando relatos como este, llenos de fuerza, valentía y esperanza, suscríbete al canal. Cada día compartimos nuevas historias que, como esta, pueden abrir ojos y sanar corazones. Nos vemos en la siguiente.